Mi propia hermana me traicionó y quiso hacerse pasar por la madre de mi hija. Todo se vino abajo el día que recibí la llamada de mi mamá, llorando. Con esa voz que solo usa cuando cree que el mundo se le viene encima. Me gritó sin dejarme hablar, preguntando cómo había podido abandonar a mi hija, cómo me atrevía a dejarla en manos de una desalmada. Yo no entendía nada. Literalmente. ¿Abandonar? ¿Qué abandono? Mi hija estaba conmigo. Habíamos cenado juntas la noche anterior. Le respondí confundido, pero ella no escuchaba. Solo acusaba. Como si yo fuera un criminal. Colgué. No porque quisiera, sino porque me cortó. Y en ese silencio que quedó, supe que tenía nombre, Leticia, mi hermana. No me hizo falta preguntar más. Era la única capaz de inventar algo así, y que además le creyeran. Lo que me contaron después me dejó helado. Leticia había ido contando por toda la familia que yo había desaparecido, que dejé a mi hija con su madre, que, según ella, era una mujer inestable, y que ni un peso mandaba. Todo eso adornado con lágrimas, cara de preocupación y una falsa compasión que muchos compraron sin chistar. Mi primo Mauricio fue el único que me dijo la verdad. Me contó que Leticia se presentó en casa de mi tía y soltó su discurso con lujo de detalles. Dijo que ella estaba haciéndose cargo de la niña porque yo, el padre, no aparecía ni en pintura. Que la niña andaba con ropa vieja, sin útiles, sin amor. Y que ella no podía permitir eso. Y todos le creyeron. Incluso mi tía, esa que me protegía cuando mi viejo me dejaba marcas en la espalda, me dio la espalda sin preguntar. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nadie quiso confirmar si era cierto. Prefirieron borrar el número y seguir adelante con su novela inventada. La primera señal fue en enero. Fui a casa de mi mamá a dejar un regalo de Reyes para la hija de Leticia. Toqué el timbre varias veces, pero nadie salió. Desde adentro, escuché su voz, no quiero verte, vete. Pensé que era un enojo por alguna tontería, como otras veces. Mi madre tenía su carácter, pero esa reacción fue diferente. Ni me permitió explicar. Después supe por una publicación en redes sociales que Leticia estaba ahí, en su casa, subiendo una foto con mi sobrina y mi madre con el texto, a veces el verdadero padre no es el que da la vida, sino el que se queda. Y ahí me cayó todo. Esa frase fue un cuchillo. Porque si hay algo que no se puede negar, es que yo me quedé. Desde que la madre de mi hija se fue, cuando la niña tenía apenas 2 años, yo fui quien se hizo cargo. Ella se fue con el pretexto de necesitar tiempo y nunca volvió. Nunca preguntó si necesitábamos algo. Nunca dejó nada. Yo, en cambio, aprendí a hacer trenzas, a calmar fiebre de madrugada, a explicar tareas con paciencia, a cocinar su arroz con zanahoria favorita. Fui padre y madre, sin reclamarle a nadie. Y Leticia lo sabía. Lo vio. Fue a mi casa 1000 veces, siempre con regalos y cámaras para la foto. Pero nunca se quedó más de 1 hora. Jamás una noche. Nunca vivió lo que yo viví. Y ahora, de pronto, se hacía pasar por la salvadora. Yo no entendía. ¿Qué ganaba con eso? Nunca discutimos. Nunca hubo una pelea. Al menos, no que yo recordara. Todo empezó a tener sentido unos días después. La madre de mi hija, Mía, me escribió por mensaje. Me están llamando del colegio. ¿Quién? Pregunté. La directora. Me dijo que Leticia fue a hablar con ella, que preguntó por la tenencia de nuestra hija. Tuve que leerlo 2 veces. Se me cayó el celular al piso. Al día siguiente, me presenté sin cita, sin llamar, sin avisar. Entré al colegio con la garganta apretada. Lo único que quería era saber hasta dónde había llegado mi hermana. La directora me atendió con un gesto tenso. Me pidió calma. Dijo que no podían intervenir en conflictos familiares. Yo le respondí que esto no era un chisme de vecinas, que alguien estaba mintiendo sobre mi rol como padre. Me explicó que una mujer, Leticia, había ido unos días antes. Dijo que la niña estaba en peligro, que vivía con una madre mentalmente inestable y que su padre, o sea yo, no aparecía desde hacía meses. Me quedé en silencio. Una mezcla de incredulidad y rabia me llenó el pecho. Le dije que mi hija vivía conmigo, que su madre solo la veía algunos fines de semana y que, aunque no teníamos una tenencia legal, todo lo habíamos arreglado entre nosotros. Que yo era el que firmaba los permisos, el que pagaba, el que iba a las reuniones escolares. La directora me miraba como si no supiera en quién creer. Me pidió pruebas. Salí corriendo a casa a buscar carpetas, recibos, certificados médicos, todo lo que demostrara que yo estaba al frente de la vida de mi hija. Volví con todo. Ella me escuchó, más calmada. Me dijo que entendía, que no era la primera vez que una familia tenía diferencias, pero que Leticia había sido muy persuasiva.
Había llevado fotos. Una en particular, me la mostró. Mi hija y su madre, en una plaza. Yo no estaba. Ese día yo había trabajado. Era un fin de semana cualquiera. ¿Y eso ya era prueba de abandono? Le expliqué todo, con la cara desencajada. Y cuando creí que ya no podía asombrarme más, me contó que Leticia había mencionado cosas privadas, una gripe mal cuidada, un enojo mío, un supuesto ya no quiero verla que mi hija habría dicho. Ahí me quebré. Porque no sabía si era todo inventado o si Leticia le había llenado la cabeza a mi hija para que dijera cosas confusas. Últimamente, la notaba rara. Distante. Silenciosa. Me decía que estaba bien, pero sin alma. Pensé que era la edad. Tiene 10. A veces se cierran. Pero ahora, todo cuadraba. Esa noche, cuando llegamos a casa, la senté a mi lado en la cocina. Le pregunté directo, sin rodeos. ¿Has hablado con tu tía últimamente? Ella bajó la mirada. Sí, la vi cuando estaba con mamá. Me dijo cosas. ¿Qué cosas? Pregunté sin alzar la voz. Que tú estás cansado, que ya no puedes conmigo, que necesitas descansar, que por eso me dejas con mamá. Me quedé helado. Esa fue la primera grieta. El primer resquicio de algo mucho más grande. Y ahí supe que tenía que actuar. Rápido. Esa noche no dormí. No como quien dice no concilié el sueño, no. Literalmente no pude cerrar los ojos. Me quedé en el sillón, con la luz de la cocina encendida, viendo cómo pasaban las horas, tratando de entender cómo había llegado hasta ese punto. A la madrugada me puse a revisar mensajes, correos viejos, fotos, cualquier cosa que me diera una pista. Sentía que había vivido en piloto automático, confiando en que todo estaba bien, sin imaginar que alguien tan cercano me estaba serruchando el piso desde hace quién sabe cuánto. Antes de que amaneciera, le escribí a Mía, la madre de mi hija. Nuestra relación nunca fue sencilla, pero teníamos una especie de tregua por el bien de la niña. Le pregunté si sabía algo más de Leticia. Me dijo que últimamente hablaban más. Que a veces se juntaban con los primos, que tomaban algo, que hablaban de cosas de mujeres. No le dije todo. Solo le pedí, con calma, que no dejara que mi hermana estuviera a solas con la niña. Que cualquier visita, que fuera conmigo presente. Me dijo que lo entendía, pero su tono era raro. Como si supiera algo más. Como si no quisiera decirlo. Ese día dejé a mi hija en la escuela y fui a casa de Mauricio, mi primo. Él era el único que todavía tenía sentido común en esa familia. Me escuchó todo. Todo. Lo del colegio, lo que me dijo la niña, el mensaje que había recibido. Y después, como quien deja caer una bomba, me dijo. Tu hermana quiere pedir la tutela. No reaccioné de inmediato. Me quedé ahí, mirándolo sin parpadear. ¿La tutela de quién? De tu hija, loco. Quiere sacártela legalmente. Me lo dijo como si fuera una simple sugerencia de domingo, pero a mí se me apagó la sangre. Él explicó que en una reunión familiar, de esas a las que yo ya no era invitado, claro, Leticia habló como si ya tuviera todo planeado. Dijo que iba a hacer lo correcto, que si el padre no reacciona, alguien tiene que actuar. Eso ya era grave. Pero lo que me dejó completamente paralizado fue lo siguiente. Está diciendo que tenés problemas mentales. Que sos inestable. Que abandonaste a tu hija más de una vez. Que incluso tuviste episodios violentos. Todo mentira. Una sarta de basura inventada. Yo no tengo antecedentes, no tengo problemas mentales, y jamás le levanté la mano a mi hija. Pero cuando esas cosas empiezan a circular, ya no importa si son ciertas. Lo que pesa es la duda que generan. Salí de la casa de Mauricio y fui directo a buscar un abogado de familia. Le conté todo, desde los rumores hasta los papeles firmados en el colegio, pasando por la conversación con la directora y los mensajes extraños. Me escuchó con paciencia. Después me dijo algo que no quería oír, pero que necesitaba. Tenés que ponerte a la defensiva ya mismo. Me explicó que si Leticia presentaba una solicitud de tutela con un relato convincente, aunque sin pruebas reales, el juzgado tenía que abrir una investigación. Y si, en medio de eso, la nena decía algo confuso, algo que sonara emocionalmente delicado, yo iba a estar en desventaja. Le pregunté qué podía hacer desde ya. Me dijo que lo primero era formalizar lo que nunca puse en papel, la custodia de hecho, las visitas, los gastos, todo. Me dio una carpeta con documentos, formularios, requerimientos. Salí de ahí más armado legalmente, pero emocionalmente, destrozado. Esa noche cenamos como siempre, pero yo tenía una tensión que no se iba. Mi hija me hablaba de la escuela, de una tarea que tenía que hacer, y yo la miraba, tratando de grabarme cada gesto, cada sonrisa, cada palabra.
Porque por primera vez en años sentí que podía perderla. Después de que se durmió, volví a revisar todo. Me puse a buscar conversaciones viejas con Leticia, fotos familiares, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba detrás de todo esto. No podía ser solo por envidia o protagonismo. Esto tenía raíces más profundas. Y entonces, encontré un mensaje. Una conversación de hace como 5 años. Yo le había contado a Leticia, medio al pasar, que Mía estaba teniendo ataques de ansiedad, que no dormía, que se estaba desbordando emocionalmente. Le dije que iba a empezar a quedarme con la nena más seguido hasta que ella se estabilizara. Leticia me respondió. Es lo mejor. Ella nunca fue estable. Esa frase me hizo ruido. ¿Cómo lo dijo con tanta seguridad? ¿Por qué estaba tan segura de que era lo correcto? Entonces me acordé de algo. Una noche, Mía, medio tomada, me había dicho que la única que la entendía era mi hermana. Que hablaban a escondidas. Que Leticia le daba consejos que yo nunca iba a entender. En ese momento no le di importancia. Lo tomé como uno de esos comentarios absurdos que salen en medio de una discusión. Pero ahora tenía sentido. Leticia había estado metida en todo desde hace años, metiendo ideas, manipulando, sin que yo me diera cuenta. La mañana siguiente, la busqué. A Mía. Nos vimos en una cafetería. Apenas me senté, noté que estaba tensa. Le pregunté directamente, sin vueltas. ¿Qué pasó con Leticia? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que realmente te hizo irte? Al principio se quedó callada. Me clavó la mirada y después bajó la vista. Le dije que ya no era momento de guardar secretos, que yo estaba por perder a mi hija y que necesitaba la verdad. Así, como fuera. Y entonces me lo dijo. Cuando nuestra relación estaba en su peor momento, gritos, discusiones, noches en vela, Leticia le ofreció una salida. Le dijo que si ella no podía más, que si de verdad estaba rota, yo me encargaría de todo. Que siempre había querido tener a la nena solo. Que era su oportunidad. Mía lo pensó. Durante semanas. Hasta que un día simplemente, me dejó la nena y desapareció. Yo siempre creí que fue una decisión desesperada de ella. Pero no. Fue Leticia. Fue ella quien empujó todo. Y después, claro, se quedó con la narrativa de la tía que estuvo cuando todos se fueron. Se metió en nuestra historia como una heroína de mentira. Salí de esa cafetería temblando. Llamé al abogado desde el auto. Le conté todo. Me pidió que anotara cada detalle, que guardara cualquier prueba, y entonces me lanzó otra bomba. ¿Ella tiene acceso al entorno escolar o médico de tu hija? No, o sea, creo que no. Nunca le di nada firmado. ¿Estás seguro? Y ahí lo recordé. Hace 2 años, apurado con los papeles del colegio, le pedí ayuda. Ella misma se ofreció a entregarlos. Yo firmé un formulario en blanco, confiado, porque era mi hermana. No tengo idea qué puso ahí. Cuando se lo conté al abogado, me dijo que si ella se anotó como contacto responsable o autorizada a retirar a la niña, y luego se presentó con una historia de abandono, eso podía ser muy grave. Y justo cuando pensaba que ya no podía empeorar, lo hizo. Esa tarde volví a casa con la cabeza hecha trizas. Me sentía como un idiota por haber confiado tanto, por no haber visto venir nada. Caminaba por el pasillo como un autómata. Mi hija estaba viendo una serie vieja que siempre la hacía reír, pero esa vez no se reía. Solo la miraba, en silencio, como si su cabeza estuviera en otro lugar. Y entonces, como si el universo me dijera que me dejara de boludeces y reaccionara, llegué a casa y encontré la puerta forzada. El marco estaba roto. La cerradura apenas colgaba. Todo el comedor revuelto. Mis libros tirados, papeles desordenados. Y en medio de ese caos, mi hija, sentada en el sillón, llorando bajito, abrazada a su peluche de siempre. Corrí hacia ella, la abracé fuerte. Me temblaban las manos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quién entró? No dijo nada al principio. Solo se aferró a mí como si yo fuera lo único firme que le quedaba. Cuando por fin pudo hablar, murmuró. La tía, vino. Se enojó porque no quise irme con ella. Ahí me hirvió la sangre. No me importó más la vergüenza, ni él no quiero problemas. Llamé a la policía. Así, directo. Con la voz cortada, les conté todo, que habían entrado a mi casa sin permiso, que mi hermana intentó llevarse a mi hija por la fuerza, que llevaba meses inventando mentiras. Cuando llegaron los oficiales, yo todavía tenía la voz temblorosa. Les mostré la cerradura rota, los mensajes, las fotos. Uno de ellos me preguntó si tenía pruebas más sólidas. Les mostré capturas, audios, la denuncia del colegio, y entonces me dijeron algo que me heló.
Es importante que pida una orden de restricción. Esto ya no es un asunto familiar. Esto es grave. Esa noche dormimos con la puerta trancada. Literalmente. Puse una silla, una mesa y hasta el palo de la escoba cruzado entre el picaporte y el piso. Tenía el cuchillo de la cocina al lado de la cama. Me sentía un paranoico, pero era eso o no dormir. Mi hija, en cambio, no pegó un ojo. La vi abrazada a su peluche, mirando al techo, tragándose el miedo. Yo también lo sentía. Y lo peor era que seguía sin entender por qué mi hermana había llegado a ese punto. Al día siguiente fui con el abogado. Le conté lo del allanamiento. Me ayudó a presentar una denuncia por intento de sustracción de menor y por violación de domicilio. Me explicó que eso le daba más peso a nuestro caso, pero también que era probable que Leticia contraatacara. Y no se equivocó. Esa misma noche, Mauricio me mandó un audio. Loco, están circulando grabaciones tuyas, de hace años. Audios de cuando te peleabas con Mía, donde gritas, puteas, no sé cómo los consiguió, pero Leticia los está usando como prueba. Me desplomé en el sillón. Sabía de qué audios hablaba. Eran discusiones privadas, de cuando Mía y yo estábamos al borde del colapso. Yo gritaba, sí. Me enojaba. Decía estupideces como cualquiera. Pero jamás hubo violencia, jamás pasó de palabras. Ahora esos fragmentos estaban siendo presentados como si fueran evidencia de que yo era un tipo peligroso. Como si mi hija estuviera en riesgo por vivir conmigo. Una locura. Fui al abogado otra vez. Me dijo que necesitábamos ir con todo. Que ahora que había una denuncia policial de por medio, podíamos pedir una evaluación psicológica de Leticia, un análisis del entorno, informes de escuela y médicos. Pero que yo también iba a ser examinado. Prepárate para que te investiguen todo, me dijo. Tu trabajo, tus cuentas, tu historia médica, tus redes sociales. Van a revisar hasta cómo colgás los cuadros en tu casa. Lo dijo medio en broma, pero el mensaje era claro. Me tocaba abrir mi vida como un libro y dejar que un montón de extraños la revisaran para probar algo que nunca debería haber estado en duda, que soy un buen padre. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Entrevistas con psicólogos, trabajadoras sociales, formularios interminables. Cada persona que venía a casa traía una sonrisa impostada y una frase genérica. Queremos asegurarnos de que el entorno sea saludable. Y yo asentía, sonreía, servía café. Me comportaba como el padre perfecto mientras por dentro me carcomía la impotencia. Por suerte, mi hija empezó a hablar más. Le costó, pero de a poco fue contando cosas. Dijo que su tía le decía que yo ya no quería estar con ella. Que me iba a mudar con una mujer que no la quería. Que necesitaba hacer espacio. Mentiras. Todas. Pero dichas en tono de secreto, como si fueran confidencias. Como si Leticia fuera una aliada y no la que estaba manipulándola. Eso me partió en 1000 pedazos. La gota que colmó el vaso fue cuando me llamaron del colegio. Otra vez. Urgente. Fui corriendo, con el corazón en la garganta. Y ahí estaba ella. Leticia. En la oficina de la directora. Tranquila. Sonriente. Como si nada hubiera pasado. Pregunté qué hacía ahí, quién le había permitido entrar. Me dijeron que estaba registrada como contacto de emergencia. Que había venido a buscar a la nena por una situación familiar crítica. Por suerte, llegué a tiempo. Justo antes de que se la llevara. Me contuve con todas mis fuerzas para no armar un escándalo ahí mismo. La directora me pidió que me calmara. Llamaron a seguridad. Y Leticia, con toda la cara de víctima que pudo juntar, dijo: yo solo quiero lo mejor para mi sobrina. Eso es todo. Yo la miraba como si estuviera viendo a una actriz de telenovela, y juro que en ese momento entendí algo, no había vuelta atrás. Esto ya no era un conflicto entre hermanos. Era una guerra. Esa noche, volví a casa y llamé al abogado otra vez. Le pedí que sacáramos cualquier permiso que hubiera firmado alguna vez donde ella figurara como contacto, representante o lo que fuera. Le dije que quería iniciar una orden de restricción judicial, no solo por lo que había hecho en mi casa, sino porque intentó llevarse a mi hija sin mi consentimiento. 2 días después, llegó la respuesta de ella. Una notificación del juzgado. Leticia me había denunciado por maltrato psicológico y había iniciado un proceso formal para pedir la custodia de mi hija. En su declaración, escribió: el padre ha demostrado actitudes preocupantes, inestabilidad emocional y un entorno riesgoso para la menor. Solicito su guarda provisoria mientras se evalúa el entorno familiar. Ahí me quebré. Porque una cosa es que te difamen en la familia. Otra muy distinta es tener que defenderte en un tribunal como si fueras un delincuente. Y eso era exactamente lo que me esperaba. Tenía que demostrar que era inocente.
que soy un buen padre. Como si no bastara con una década de amor, de cuidados, de noches en vela, de deberes y meriendas. Y aunque tenía razón, ya sabía que en este juego, tener razón no siempre alcanza. El abogado me explicó con calma lo que venía. Primero una audiencia preliminar. Luego entrevistas con peritos, informes sociales, evaluaciones psicológicas. No solo a mí, también a Leticia, a Mía y, por supuesto, a mi hija. Te van a revisar todo, me dijo. Tu casa, tus rutinas, tus hábitos, hasta tu forma de hablar. Tienen que asegurarse de que el entorno sea seguro. Lo decía con tono profesional, pero en sus ojos vi la preocupación. Él también sabía que, aunque el caso estaba de mi lado, la duda ya se había instalado, y eso es lo más peligroso, cuando no hay pruebas contra vos, pero hay una historia bien contada. Los días siguientes fueron una seguidilla de visitas y preguntas que me drenaban el alma. Cada psicólogo, cada trabajadora social, llegaba con su libretita y sus preguntas disfrazadas de empatía. Y yo contestaba todo, porque no tenía nada que esconder, pero con una mezcla constante de angustia y bronca. Mi hija, poco a poco, empezó a hablar más. No ante los psicólogos, sino conmigo. En las noches, después de cenar, cuando la casa estaba en silencio, me decía cosas sueltas, como piezas de un rompecabezas. La tía me dijo que vos te ibas a ir lejos, que ibas a vivir con una mujer que no me quiere. La tía me dijo que si yo me iba con ella, vos ibas a poder descansar. Esa palabra, descansar, me perforó. Porque recordé que Leticia ya la había usado. Muchas veces. En nuestras charlas de años atrás, cuando me veía cansado y me decía que yo no tenía vida, que criar a una niña solo era agotador, que en algún momento iba a colapsar. Y ahora, entendía que todo eso no era preocupación sincera, sino parte del mismo guión que venía escribiendo en secreto. Preparando el terreno, metiéndole a mi hija la idea de que me estaba haciendo un favor si se iba con ella. Una noche me quedé mirando el techo, con los ojos abiertos y el corazón en la garganta. No dormí nada. Lo único que pensaba era, ¿cómo se desmonta una mentira que ya se volvió verdad para tanta gente? Y entonces, pasó algo que lo cambió todo. Un martes por la tarde, el abogado me llamó. Tenía la voz diferente. La madre de tu hija declaró a tu favor. ¿Qué? Dije, sin entender. Mía. Se presentó voluntariamente. Declaró ante el juzgado que todo lo que Leticia dice es mentira. Que vos estuviste siempre. Que nunca te desentendiste. Que si alguien está obsesionada con controlarlo todo, es tu hermana. Me quedé en silencio. Nunca esperé que Mía hiciera eso. Sabía que no éramos amigos, pero tampoco éramos enemigos. Y esa declaración, esa sí que tenía peso. El abogado me dijo que era una pieza clave. Que un juez no toma a la ligera el testimonio de una madre que no busca custodias ni beneficios. Que eso podía inclinar la balanza. Yo quería emocionarme, pero ya no confiaba en nada. Porque apenas unas horas después, empezó el contraataque. Leticia filtró un documento. Un supuesto informe psicológico mío. No oficial. Trucho. Decía que yo tenía tendencias narcisistas, que sufría de trastorno explosivo intermitente. Un PDF sin firma, sin membrete, pero que varios contactos familiares recibieron por WhatsApp. Y como es costumbre, algunos lo creyeron. Un tío me mandó un mensaje diciendo que esperaba que me tratara. Una prima compartió en Facebook una publicación sobre cómo identificar padres tóxicos. No me nombraban, claro. Pero era obvio. No me dolía por mí. Me dolía por mi hija. Porque aunque yo no dijera nada, ella notaba el ambiente. Las miradas, los susurros, las ausencias. El ruido invisible que los adultos creen que los niños no perciben. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Basta de defenderme con miedo. Basta de agachar la cabeza. Iba a protegerla como fuera. Y si eso significaba dejar a toda mi familia atrás, lo haría. La siguiente vez que fuimos al juzgado, entré distinto. Ya no con nervios, sino con decisión. Tenía todos los documentos en orden, los informes médicos, las pruebas escolares, el testimonio de Mía, las denuncias formales, los chats manipulados. Todo. Cuando el juez me preguntó si quería decir algo, no titubeé. Sí. Quiero hablar. Y hablé. Con calma. Con claridad. Conté todo. Desde el día en que crié solo a mi hija hasta la última vez que Leticia intentó llevársela del colegio. No me victimicé. No lloré. No grité. Solo mostré los hechos. Y cuando me preguntaron por qué creía que mi hermana hacía esto, respondí con la verdad. Porque no soporta no tener el control. Porque le molesta que yo haya podido criarla solo. Porque necesita ser la protagonista de todo. No hubo objeciones. No hubo respuestas.
Solo silencio. El juez me miró con atención, como si recién ahí me viera de verdad. Yo supe que algo había cambiado. Una semana después, nos citaron para una audiencia de revisión. Leticia estaba ahí, con su abogado. Sonreía, como si todo le pareciera un trámite más. Pero ya no tenía la misma seguridad de antes. Ya no tenía ese aire de superioridad que mostraba en las primeras audiencias. El juez leyó parte del informe de la trabajadora social. Dijo que mi hija vivía en un entorno estable, que tenía apego sano conmigo, que estaba bien emocionalmente, que el entorno era seguro, que el único factor de perturbación era la interferencia de terceros sin autorización judicial. Después agregó algo que me hizo contener la respiración. El equipo interdisciplinario sugiere que la menor continúe bajo la custodia del padre y que se limite el contacto con familiares que hayan generado inestabilidad emocional en el entorno inmediato. Miré a mi abogado. Él me hizo una seña sutil, como diciendo, va bien. Sentí que me aflojaban los músculos por primera vez en meses. Pero no duró mucho. Leticia pidió la palabra. El juez la dejó hablar. Y lo que hizo fue asqueroso. Se largó a llorar, un llanto teatral, casi ensayado, y dijo que todo lo que había hecho fue por amor. Que no quería que pasara una tragedia. Que lo hizo por instinto. Que no quería que su sobrina repitiera la historia que ella misma vivió. Y ahí soltó su última carta. Delante de todos, dijo. Cuando éramos chicos, papá era violento. Y él, señalándome, es igual. No lo muestra, pero se nota. En su forma de pararse, de hablar, de mirar. Yo lo siento. Lo sé. El juez le pidió pruebas. No tenía ninguna. Solo su intuición. Y entonces mi abogado pidió agregar al expediente los documentos adulterados, los mensajes manipulados, la denuncia de allanamiento, las capturas del colegio y el testimonio completo de mi hija. La sala quedó en silencio. Leticia ya no lloraba. El juez dijo que necesitaba unos días para dictar sentencia. Pero mientras tanto, dejó en firme la custodia a mi favor y suspendió el contacto de Leticia con mi hija hasta nuevo aviso. También ordenó iniciar una investigación penal por falsificación de documentos y denuncia falsa. Salimos del juzgado sin decir una palabra. Mi abogado me dio una palmada en el hombro. Ya casi está. Y aunque en lo legal ya podía llamarse una victoria, en lo emocional, yo no sabía si eso era cierto. Cuando salimos del juzgado, no sentí euforia ni alivio. No sentí nada. Ni el triunfo, ni la satisfacción de haber ganado. Solo una especie de agotamiento seco, como si mi cuerpo recién ahí se hubiese dado cuenta de que llevaba meses en modo defensa, en modo guerra. Como si hasta ese momento hubiera estado aguantando la respiración y ahora, por fin, podía exhalar. Mi hija me agarró fuerte la mano mientras bajábamos por las escaleras. Me miró sin decir nada. No hacía falta. Sabíamos que, aunque la batalla más grande estaba por cerrarse, lo que había dolido, no se borraba así nomás. La sentencia definitiva llegó una semana después. Custodia total para mí. Visitas familiares solo con mi consentimiento previo. Y una investigación formal abierta contra Leticia por denuncia falsa, falsificación de documentos e intento de sustracción de menor. Legalmente, eso era lo que se llama una victoria contundente. Pero, ¿quién gana realmente cuando el campo de batalla es tu propia familia? Le mostré el documento al abogado. Me felicitó. Me dijo que muy pocos casos como el mío logran resolverse con tanta claridad. Que había hecho todo bien. Que ahora podía empezar a recuperar mi vida. Pero yo no pensaba en mí. Pensaba en ella. En mi hija. ¿Cómo se cura el alma de una niña que fue manipulada por alguien a quien amaba? ¿Cómo le explicas que su tía, esa que le llevaba regalos y le hacía bromas, intentó quedarse con ella usando mentiras? ¿Cómo haces para que no crezca con miedo, con desconfianza? Pasaron 2 semanas sin que nadie de la familia se comunicara conmigo. Nadie. Ni una llamada, ni un mensaje. Como si yo hubiera desaparecido del mapa. Hasta que un día, golpearon la puerta. Era mi mamá. No me había avisado. No me había escrito. Solo apareció. Con el mismo gesto con el que siempre aparecía cuando yo era chico y me peleaba con mi viejo. Ese rostro de falsa normalidad, de no pasó nada. Pero esta vez, no funcionaba. Necesito hablar, me dijo. La miré desde el marco de la puerta. Ni siquiera estaba seguro de dejarla pasar. Mi hija estaba en su cuarto. No quería que escuchara. Le pedí que fuéramos a la cocina. Se sentó en la misma silla de siempre, pero esa vez, parecía más chica. Más apagada. No vengo a defender a tu hermana, dijo, sin que yo dijera nada. Vengo a pedirte perdón. Me quedé quieto. No sabía si podía creerle. No sabía si quería.
Al principio le creí, continuó. Porque Leticia siempre fue la que hablaba con seguridad. La que decía las cosas como si fueran verdad absoluta. Y vos estabas tan cansado. Te veía agotado. Pensé que tal vez, era cierto. Esa frase me dolió más que cualquier otra. Le dije que no era excusa. Que una madre, como mínimo, pregunta. Que una madre no desaparece de la vida de un hijo por una historia sin confirmar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que lo sabía. Que se sentía culpable. Que no tenía justificación. Que había sido cobarde. Que me falló. Y después, como si soltara algo que llevaba cargando desde hace años, agregó. Creo que no fue solo contra vos. Fue contra mí también. La miré confundido. ¿Cómo? Leticia siempre sintió que yo te protegí más. Que vos eras el débil. Que ella tuvo que hacerse fuerte sola. Que yo nunca vi lo que ella necesitaba. Creo que todo esto es su forma de vengarse. No solo de vos. De todos. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir. Sino porque, por primera vez, esa idea me cerró. Tal vez sí. Tal vez esto no empezó hace unos meses. Tal vez esto venía cocinándose desde la infancia. Desde esas veces en que mi mamá se volcaba más conmigo. Porque yo lloraba más. Porque mi viejo me pegaba más. Porque a mí había que sostenerme y a ella nadie la sostuvo. No lo justificaba. Ni lo perdonaba. Pero lo entendía. Le dije que lo íbamos a hablar con calma. Que no podía prometerle nada. Que no sabía si estaba listo para que viera a su nieta todavía. Que esto no era solo entre adultos. Que la nena necesitaba paz, rutina, estabilidad. Que eso era prioridad. Y que yo no iba a volver a exponerla a ningún caos. Mi mamá asintió. No pidió más. Se fue en silencio. Esa fue otra lección dolorosa de todo este proceso, aprender a poner límites, incluso con la gente que uno ama. El tiempo pasó. Despacio. Como suelen pasar las cosas cuando uno sale de un terremoto. Mi hija empezó a dormir mejor. A reír otra vez. A hablar más. No todo el tiempo. No como antes. Pero lo hacía. Y eso era suficiente para mí. Un día me preguntó si iba a ver a su tía otra vez. Le respondí con honestidad, pero con cuidado. Por ahora no, mi amor. Tu tía está pasando por cosas complicadas. No es buen momento. No le mentí, pero tampoco quise llenarle la cabeza de resentimiento. Porque si algo tengo claro es que no quiero que ella cargue con odio, que crezca con miedo o con rabia. Quiero que entienda que a veces, aunque duela, uno puede elegir no tener cerca a quien lo lastima. Aunque sea familia. Nos mudamos. A un departamento más chico, pero más nuestro. Hay menos visitas, menos llamadas, menos ruido. Pero hay más silencio. Más calma. Y por primera vez en mucho tiempo, empezamos a construir algo que no se siente frágil. Las noches ya no son de cuchillo en la mesa de luz. Son de películas los viernes, de tareas en la mesa, de desayuno con tostadas. Cosas simples. Reales. A veces me despierto y pienso en todo lo que pasó. En todo lo que se rompió. En lo que ya no se va a recuperar. Y me pregunto si algún día voy a poder perdonar a mi hermana. No lo sé. Tal vez no. Tal vez ni siquiera lo entienda del todo todavía. Pero lo que sí sé es que ya no me siento culpable por no querer verla más. Porque aprendí que el amor, incluso el de sangre, no justifica la destrucción. Y si hay algo que me dejó todo esto, es eso, que ser familia no te da derecho a quebrar a nadie. 3 meses después de la sentencia, todo parecía, en pausa. Como si el mundo siguiera girando allá afuera, pero nosotros, mi hija y yo, estuviéramos reaprendiendo a vivir sin miedo. A veces me sorprendía a mí mismo disfrutando de cosas mínimas, verla dormir sin sobresaltos, oírla cantar bajito mientras hacía la tarea, recibir un abrazo espontáneo en medio del día. Pequeñas señales de que la tormenta había pasado. O al menos, había amainado. No volvimos a tener noticias de Leticia. Ni un mensaje, ni un intento de contacto, ni una disculpa. Solo silencio. Un silencio denso, incómodo, que a veces se sentía como un alivio y otras como una herida sin cerrar. Me enteré por Mauricio que había perdido amistades, que algunos familiares, al ver los documentos y las pruebas, se apartaron de ella. Otros, sin embargo, todavía la defendían. Gente que no vio nada, que no escuchó los llantos, que no sintió el miedo en carne propia. Que prefirió creer que todo fue un malentendido. No me importa. No necesito que me crean. Ya no. Yo sé quién soy. Mi hija también. Y con eso, me basta.
Pasaron días tranquilos. Raros al principio. Después reconfortantes. Nos acostumbramos al nuevo departamento. A no tener visitas sorpresivas. A no dormir con un ojo abierto. A sentir que la casa era un refugio otra vez. Hasta que, una tarde cualquiera, mi hija me preguntó: ¿ya terminó todo? Yo estaba cocinando. Me quedé quieto, con el cuchillo en la mano, mirando las verduras sin verlas. Sí, por ahora sí, le dije. ¿Y ella, ya no va a venir? No, no puede. Y no va a hacerlo. ¿Está segura? Asintió. Y volvió a jugar, como si necesitara confirmar eso una última vez para dejarlo ir. Fue la primera noche en que la escuché reír con ganas. No una sonrisa tibia, no un gesto forzado. Una risa genuina. De esas que te sacuden por dentro. Y entonces entendí que la guerra había dejado marcas, sí. Pero también que habíamos sobrevivido. El abogado me aconsejó no retomar contacto con nadie de la familia por ahora. Que cualquier provocación, cualquier acercamiento forzado, podía reactivar todo. Qué mejor construir en paz, desde lo que sí teníamos. Lo entendí. Lo acepté. No respondí más a las indirectas. Ni a los mensajes ambiguos de primos que recién ahora querían saber cómo estaba. Tampoco a mi madre, que me escribió una semana después de su visita para decirme que extrañaba a la nena. No era el momento. No todavía. No después de tanto daño. Me enfoqué en lo nuestro. En hacer que mi hija se sintiera segura, querida, escuchada. En que su mundo dejara de ser un campo minado de voces confusas. No es fácil, pero lo estamos logrando. Empezó a traer amigas a casa otra vez. A contarme cosas del colegio. A mostrarme sus dibujos. Un día me dijo que quería aprender a cocinar pasta como en las pelis. Y lo hicimos. Juntos. Llenamos la cocina de harina, reímos, hicimos un desastre hermoso. A veces, cuando se va a dormir, me acerco a su cama y la miro. Y me cuesta creer que estuve tan cerca de perderla. No por una tragedia natural, no por un accidente, sino por una traición con nombre y cara. Leticia sigue en la ciudad. No se mudó. Vive cerca, incluso. A veces la veo de lejos, en el mercado, en la calle. Baja la mirada. Hace como si no me viera. Yo también. No siento odio. Siento distancia. Siento algo roto que ya no se puede reparar. No sé si algún día se dará cuenta del daño que causó. No sé si en su mente todavía cree que hizo lo correcto. Que era por amor. Que ella tenía razón. Lo que sí sé es que nunca fue por mi hija. Fue por ella. Por su necesidad de control. Por su ego. Por esa historia no contada que venía cargando desde que éramos chicos. Y yo también venía cargando lo mío. Culpas. Expectativas. Miedos heredados. Pero eso se acabó. Hoy ya no soy el hijo débil que necesitaba que lo defendieran. Hoy soy el padre que defiende. Que se planta. Que no permite. Que sostiene. Aunque le tiemblen las piernas. Y si hay algo que aprendí, es esto. Uno no siempre elige quién lo traiciona. Pero sí puede elegir a quién no dejar entrar de nuevo. Esa es mi frontera ahora. Mi casa. Mi hija. Nuestra paz. Y aunque me duela, aunque haya noches en que los recuerdos me quemen la garganta, no cambiaría nada. Porque al final, lo único que importa, lo único que realmente vale, es que ella está conmigo. Y yo, con eso, tengo todo lo que necesito. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.